Mi nombre es Samuel, y el día que vi a Elara ser entregada en el porche de Silas, supe que las deudas en Montana se pagaban a veces con algo más que dinero. Fue en 1878, un otoño tan crudo que el viento parecía llevarse las últimas esperanzas de la tierra. Él, un viudo reciente con una criatura en brazos que apenas levantaba un palmo del suelo. Ella, una mujer cuyo único pecado había sido no poder dar vida, ahora tratada como un objeto para saldar una cuenta de juego. La vi allí, de pie, con la dignidad hecha jirones, mientras su cuñado la dejaba como quien abandona un saco de grano. Aquel instante no fue un simple intercambio. Fue el choque de dos soledades tan profundas que el propio silencio del rancho pareció contener la respiración. A veces, los comienzos más duros son los únicos que importan. ¿Qué habríais hecho en mi lugar, viendo cómo una vida se vendía por unas pocas monedas? Escuchad mi historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros? Y hacedme saber desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más historias de la vieja frontera como esta, suscribíos al canal. El cuñado de Elara, un hombre con la prisa grabada en el rostro, ni siquiera se molestó en mirar a Silas a los ojos. Empujó el baúl raído de ella con la punta de la bota, un gesto seco que resonó en la madera gastada del porche. El sonido fue un punto final, un acto de desposesión. Elara no se movió. Su cuerpo, envuelto en un chal demasiado fino para él, viento cortante que bajaba de las montañas, parecía una estatua tallada en pura resignación. Silas, enmarcado en el umbral de la puerta, sostenía a la pequeña Lina, cuyo llanto débil y agudo se mezclaba con el silbido del viento. No era una transacción de negocios, sino una rendición. Silas no había pedido una mujer, solo la ayuda que su dinero podía comprar para que su hija sobreviviera al invierno. Pero allí estaba ella, parte de un trato sucio, una extraña impuesta en el santuario de su luto, y la desconfianza en sus ojos era tan fría y dura como el paisaje que los rodeaba. Elara mantuvo la vista fija en las tablas del suelo, contando las grietas de la madera como si en ellas pudiera encontrar un mapa para escapar de su propia humillación. Sentía la mirada de Silas sobre ella, un peso que la examinaba, la juzgaba y probablemente la despreciaba. Sabía lo que él veía. No una viuda de 28 años, sino una carga, una boca más que alimentar, una mujer estéril de la que su propia familia política se había deshecho. La palabra resonaba en su mente, un eco cruel que la había seguido desde la muerte de su esposo. Sin embargo, cuando el llanto de la bebé se intensificó, algo dentro de ella se quebró. Levantó la cabeza por primera vez y su mirada no se encontró con la de Silas, sino con el pequeño bulto envuelto en mantas que él acunaba con torpeza. En ese sonido, en esa necesidad pura y desvalida, Elara sintió una punzada de un anhelo tan doloroso y profundo que casi la hizo doblarse. Era el sonido de todo lo que le habían negado. Silas observó el sutil cambio en la postura de Elara. Vio cómo sus hombros, antes caídos por el peso de la vergüenza, se enderezaban casi imperceptiblemente. No era desafío, sino un instinto que él, como hombre que lo había perdido todo, salvo a esa pequeña criatura, reconocía. Su mente era un torbellino de agotamiento y rabia. La presencia de esa mujer era una profanación del recuerdo de María, cuya ausencia llenaba cada rincón de la cabaña con un silencio asfixiante. Quería gritarle que se fuera, que volviera por donde había venido, pero la pequeña Lina se removió en sus brazos, buscando un consuelo que sus manos callosas y su corazón roto no sabían cómo dar. La necesitaba. Odiaba admitirlo, odiaba la debilidad que esa admisión conllevaba, pero la supervivencia de su hija dependía de ello. La miró de nuevo, esta vez no como una deuda saldada, sino como una herramienta necesaria,
una pieza funcional en el mecanismo roto de su vida. Cuando el caballo del cuñado fue solo un punto en la distancia y el polvo que levantó se asentó de nuevo sobre la tierra yerma, solo quedaron ellos tres y el viento. El silencio que se instaló era más pesado que cualquier palabra. No hubo una bienvenida, ni una orden. Silas simplemente se hizo a un lado en el umbral, un gesto mínimo que no ofrecía cobijo, sino un simple paso del exterior al interior. Era un permiso, no una invitación. El ara respiró hondo, el aire helado llenando sus pulmones como un trago de agua amarga, y dio un paso. Al cruzar la puerta, el calor del hogar la golpeó. Un calor que olía a leña quemada, a leche agria y a una soledad tan palpable que casi podía tocarse. La puerta se cerró a sus espaldas con un sonido sordo y definitivo, atrapándolos a los tres en una convivencia forzada, un pacto silencioso sellado por la desesperación en el corazón aislado del territorio de Montana. El invierno apenas comenzaba. Silas no había nacido para las palabras. Creció en la misma tierra que ahora pisaba, una extensión de polvo y hierba dura que su padre había domado a base de sudor y silencio. De él aprendió que la naturaleza no responde a las súplicas, solo al trabajo constante. Su infancia no fue de juegos, sino de lecciones, impartidas por el filo del hacha y el peso de un cubo de agua. Aprendió a leer el cielo para predecir una tormenta, a entender el lenguaje de los caballos con un simple toque, y a aceptar que las pérdidas eran tan parte del ciclo como las cosechas. Su corazón, como sus manos, se fue curtiendo, volviéndose calloso para proteger lo poco que había dentro. Era un hombre hecho de la misma materia que las montañas que vigilaban su rancho, sólido, impasible y con una historia grabada en sus grietas, visible solo para quien supiera mirar de cerca. Su padre y su madre eran dos pilares silenciosos que sostenían un mundo de trabajo implacable. No recordaba abrazos ni palabras de afecto desmedido, pero sí el calor de una manta extra que su madre le echaba por la noche, o la forma en que su padre le enseñó a clavar una cerca, corrigiendo su postura con un gesto firme pero paciente. El amor en su familia era una herramienta más, algo funcional y necesario para la supervivencia. Se manifestaba en un plato de estofado caliente al final de un día helado, en una silla reparada junto al fuego, en la certeza de que nadie luchaba solo. Esta fue la herencia que recibió, la convicción de que el cariño no se decía, se hacía. Por eso, el lince torbellino de emociones que María trajo a su vida lo desarmó por completo, dejándolo expuesto de una forma que nunca había imaginado. La conoció en una feria del condado, un raro día de descanso entre la siembra y la cosecha. María no era la mujer más bella, pero su risa tenía la cualidad del agua de un arroyo corriendo sobre piedras, clara y viva. Mientras otros hombres se jactaban de sus caballos o su puntería, Silas simplemente la observó desde la distancia. La vio ayudar a un niño que se había caído, calmar a un caballo asustado con una voz suave y compartir su trozo de pastel con una anciana. No fue su apariencia lo que lo atrapó, sino la bondad que emanaba de ella, una calidez que parecía desafiar el aire áspero de Montana. Aquel día, por primera vez en su vida, sintió el deseo de acercarse a alguien no por necesidad, sino por un anhelo puro y desconocido que le apretaba el pecho. Su cortejo fue tan torpe y silencioso como él mismo. No hubo poemas ni flores traídas de la ciudad. En su lugar, le construyó un pequeño banco de madera para que su madre pudiera sentarse en el porche. Reparó la rueda rota del carro de su padre sin que nadie se lo pidiera, y una tarde simplemente se presentó en su granja con 2 potros recién nacidos, solo para que ella pudiera verlos. María entendió su lenguaje, vio más allá de su exterior adusto y reconoció la constancia de sus actos.
Su relación se tejió con hilos de respeto mutuo y gestos prácticos. Él le ofrecía seguridad, la promesa de un hogar sólido. Ella le ofrecía luz, la promesa de que ese hogar tendría un alma. No necesitaban grandes declaraciones, pues su futuro se estaba construyendo en cada viga que él cortaba y en cada semilla que ella soñaba con plantar. Una noche, bajo un cielo tan lleno de estrellas que parecía a punto de romperse, la llevó a la colina que dominaba su tierra. Allí, donde el viento soplaba limpio y el mundo parecía quedar abajo, le habló de sus planes, no con elocuencia, sino con la parquedad de un hombre que piensa en hechos. Aquí, dijo, señalando un claro junto a un solitario pino, construiré nuestra casa. Tendrá una ventana grande para que puedas ver el amanecer sobre las montañas. No le pidió matrimonio con un anillo, sino con la promesa de un futuro tangible, una vida compartida ladrillo a ladrillo. María no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano callosa entre las suyas y la apretó. Un pacto sellado en la inmensidad silenciosa de la frontera, un gesto que para Silas valió más que cualquier juramento. Durante los meses que duró la construcción de la cabaña, intercambiaron algunas cartas. Las de él eran breves, casi informes del progreso. He levantado las paredes. El techo estará listo antes de la primera nevada. Espero que estés bien. Las de ella eran más cálidas, llenas de pequeños detalles sobre su día, preguntas sobre su trabajo y siempre una frase final que él leía una y otra vez. Te cuidas, Silas. Pienso en ti. Guardaba esas cartas en Millos-en-Tison, una pequeña caja de madera que había pertenecido a su madre, un tesoro de palabras sencillas que eran el único lujo que su corazón se permitía. Eran la prueba de que no estaba construyendo solo para él, de que su soledad, por fin, tenía una fecha de caducidad. El día que se casaron fue sencillo, sin más testigos que sus familias y las montañas. La vida en el rancho se convirtió en una sinfonía de rutinas compartidas. El sonido de sus pasos en la cocina antes del amanecer, el olor del café que ella preparaba, la forma en que él dejaba siempre un montón de leña seca junto a la puerta para que ella no tuviera que buscarla. Eran un equipo, una unidad forjada en el trabajo diario. Con María, el rancho dejó de ser solo un pedazo de tierra y se convirtió en un hogar. Su risa llenaba los silencios que a él antes le resultaban naturales, y su presencia suavizaba los bordes afilados de su carácter. Por primera vez, Silas entendió que la fuerza no residía solo en la resistencia, sino también en la capacidad de ser vulnerable junto a otra persona. Cuando María le dijo que estaba embarazada, una alegría profunda y silenciosa se instaló en el corazón de Silas. Pasaba las noches tallando una pequeña cuna de pino, lijando la madera hasta que quedaba suave como la piel de un melocotón. Imaginaba a su hijo creciendo en esa tierra, aprendiendo lo que su padre le había enseñado, pero con la calidez de una madre que él apenas recordaba. La esperanza era algo nuevo para él, una planta frágil que crecía en el terreno endurecido de su alma. Veía el futuro no como una continuación de la lucha, sino como la construcción de un legado. María era el centro de ese futuro, el sol alrededor del cual giraba su pequeño universo. No podía concebir un mundo sin ella, porque ella se había convertido en su mundo entero. El parto llegó con una tormenta de nieve que aisló el rancho, un presagio blanco y furioso de lo que estaba por venir. Todo sucedió demasiado rápido, una confusión de dolor, sangre y miedo. La partera, una mujer curtida en los rigores de la frontera, luchó con todo lo que sabía, pero el destino ya había dictado su sentencia. El primer llanto de Lina, agudo y fuerte, resonó en la cabaña al mismo tiempo que el último suspiro de María se desvanecía en el aire. En un instante, Silas recibió el regalo más grande de su vida y sufrió la pérdida más devastadora.
Sostuvo a su hija recién nacida con una mano y la mano fría de su esposa con la otra, atrapado en un limbo de alegría y desolación tan brutal que le robó el aliento y partió su alma en dos. Enterró a María en la colina, bajo el pino solitario donde le había prometido un hogar. No lloró. Su dolor era una bestia demasiado grande para las lágrimas, una presión sorda en el pecho que le impedía respirar. Se quedó allí, de pie, mientras la nieve comenzaba a cubrir la tierra recién removida, sintiendo cómo el frío se metía en sus huesos y se instalaba en su corazón para no marcharse jamás. A partir de ese día, una parte de él se quedó en esa colina junto a ella. Volvió a la cabaña, ahora un cascarón vacío, lleno de ecos y fantasmas, y se enfrentó a la abrumadora tarea de mantener con vida a la pequeña criatura que su amor le había dejado, una responsabilidad que sentía como una bendición y una condena al mismo tiempo. Los meses que siguieron fueron un borrón de agotamiento. Los días se medían en cambios de pañales, biberones de leche de cabra y el llanto incesante de Lina. El rancho, antes su orgullo, se convirtió en una carga. Las cercas se aflojaban, el ganado se desatendía y el polvo se acumulaba en los rincones. Silas funcionaba por puro instinto, un autómata movido por el deber. Cada atardecer, sin falta, su mirada se desviaba hacia la colina. No era un acto de recuerdo romántico, sino un informe silencioso, una forma de decirle a María que seguía adelante, que estaba cumpliendo su promesa de proteger a su hija, aunque el esfuerzo lo estuviera consumiendo por dentro. El silencio volvió a reinar en la cabaña, pero ya no era el silencio pacífico de un hombre solo, sino el silencio pesado y asfixiante del luto. Y ahora, en ese mismo espacio sagrado, estaba Elara, una extraña cuya presencia profanaba cada recuerdo. Cuando la veía moverse por la cocina, usando las ollas de María, sentándose en su mecedora para acunar a Lina, una mezcla de rabia y culpa se revolvía en su estómago. Era una intrusa, una solución práctica a un problema desesperado, pero cada uno de sus gestos era un doloroso recordatorio de lo que había perdido. La necesitaba, y odiaba esa necesidad con cada fibra de su ser. Su llegada no había aliviado su carga, sino que la había complicado, añadiendo una capa de tensión a un dolor que ya era insoportable. La miraba, y no veía a una mujer, sino al fantasma de su propio fracaso. El contraste entre el pasado y el presente era una herida abierta. El hogar que había construido con amor y esperanza ahora era un refugio de conveniencia, un pacto entre dos almas rotas unidas por la necesidad. Antes, el silencio entre él y María estaba lleno de comprensión y afecto no dicho. Ahora, el silencio con Elara era un abismo de desconfianza y distancia, un espacio vacío que ninguno de los dos sabía cómo cruzar. Cada rincón de la cabaña estaba impregnado de los recuerdos de una vida que ya no existía, y la presencia de Elara, en lugar de llenarlos, parecía hacerlos más nítidos y dolorosos, como si una luz cruda iluminara las ruinas de su felicidad. Él veía la eficiencia con la que ella manejaba el hogar, la ternura instintiva con la que calmaba a Lina, y una parte de él sentía una gratitud que le quemaba en la garganta, porque admitirla se sentía como una traición. La comparaba constantemente con María, un juicio injusto y silencioso del que ni ella misma era consciente. Veía su resignación, su dignidad herida, y no sentía compasión, sino una irritación sorda. Su dolor era un territorio privado, y la presencia de otra persona sufriendo a su lado era una invasión que no podía tolerar. No quería compartir su miseria, quería que ella simplemente hiciera su trabajo y desapareciera, dejándolo solo con sus fantasmas. Así, el pasado de Silas se había convertido en una armadura. El amor para él había sido sinónimo de construcción,
de un esfuerzo compartido y de una alegría tranquila. Pero la pérdida le enseñó que todo lo construido podía derrumbarse en un instante. Había cerrado las puertas de su corazón con el mismo cuidado con el que construyó su casa, con la intención de que nadie más pudiera entrar. No sabía cómo relacionarse con el Ara, porque cualquier atisbo de cercanía era una amenaza para el santuario de su duelo. Su dilema no era si podía confiar en ella, sino si podía permitirse sentir algo de nuevo, sabiendo el precio que se pagaba cuando todo se terminaba. El hombre que había aprendido a amar a través de los actos, ahora se encontraba paralizado, incapaz de ofrecer ni el más mínimo gesto de humanidad. Su pasado, que una vez fue una fuente de fortaleza y propósito, era ahora una jaula. La pérdida de María no solo le había dejado un vacío en el hogar, sino también en su interior, un páramo donde la confianza y la esperanza se habían marchitado. Y en medio de ese desierto emocional, el Ara había sido plantada por la fuerza, una semilla extraña en una tierra que ya no parecía capaz de dar vida a nada nuevo. La miraba a través de la habitación, una figura silenciosa junto al fuego, y se preguntaba si ella era su salvación o simplemente otro recordatorio de todo lo que estaba destinado a perder. Los días se asentaron en una rutina silenciosa, un lenguaje sin palabras tejido con actos. Silas se levantaba antes del alba. El sonido de sus botas sobre la madera era la primera señal del día. Salía al frío cortante para ordeñar a la vaca y atender al ganado. Y al volver, siempre encontraba una taza de café humeante sobre la mesa y el fuego reavivado. Nunca daba las gracias, pero dejaba un trozo de carne de ciervo o un par de conejos limpios junto a la puerta, su forma de reconocer el trabajo de ella. El Ara, por su parte, había transformado el interior de la cabaña. El polvo había desaparecido. La ropa de lina siempre estaba limpia y seca, y el olor a pan recién hecho a veces lograba imponerse al aroma persistente del luto. Se movían el uno alrededor del otro como dos planetas en órbitas separadas, compartiendo el mismo espacio, pero sin tocarse jamás, unidos únicamente por el pequeño sol que era Lina. La niña era el centro de ese universo mudo. Para el Ara cuidarla era una mezcla de dulzura y tormento. Cada vez que la acunaba sentía el calor de su pequeño cuerpo contra el pecho y una oleada de un amor tan feroz que le quemaba por dentro. Un amor que la naturaleza le había negado. Veía sus propias manos, hechas para mecer una cuna, y sentía la injusticia como una espina clavada en el corazón. Silas la observaba desde la distancia, viendo la naturalidad con la que ella calmaba el llanto de Lina, una habilidad que a él se le escapaba. Sentía una punzada de gratitud tan afilada que casi dolía, porque cada gesto tierno de Elara hacia su hija era un recordatorio de que él solo no habría podido. Pero esa gratitud venía teñida de resentimiento, una lealtad feroz al fantasma de María que le impedía aceptar cualquier consuelo. Un día, Silas encontró su camisa de trabajo favorita, la que tenía un desgarro en el codo por un alambre de espino, cuidadosamente remendada. La costura era fina, casi invisible, un trabajo hecho con paciencia y esmero. Sostuvo la tela entre sus dedos callosos, sintiendo la suavidad del hilo bajo el pulgar. Fue un gesto pequeño, íntimo, que iba más allá del acuerdo tácito que tenían. Era un acto de cuidado, no de servicio. Una parte de él quiso decir algo, un simple gracias, que habría costado tan poco, pero la palabra se le atascó en la gargadura, ahogada por el orgullo y el miedo. Dejó la camisa doblada sobre su catre y salió sin mirarla. El silencio entre ellos ahora más pesado, cargado con el peso de una amabilidad no reconocida que, en lugar de acercarlos, había levantado otro muro invisible. El primer viaje al pueblo de Red Creek para comprar provisiones fue una prueba de fuego. A medida que su carreta se acercaba a la calle principal,
Elara sintió cómo las miradas se clavaban en ellos. Eran miradas curiosas primero, luego evaluadoras y finalmente sentenciosas. Vio a las mujeres susurrar tras sus manos, sus ojos yendo de Silas, el viudo respetado, a ella, la extraña sentada a su lado. La vergüenza que había aprendido a mantener a raya en la soledad del rancho volvió a envolverla como un sudario helado. Se encogió en su asiento, deseando ser invisible, sintiendo el peso de un juicio que no necesitaba palabras para ser brutal. Silas pareció no darse cuenta, o quizá fingió no hacerlo, manteniendo la vista fija al frente, su mandíbula tan tensa que parecía tallada en granito. Dentro del almacén general, la tensión se hizo palpable. La esposa del tendero, una mujer de lengua afilada llamada Martha Gable, los atendió con una cortesía gélida. Mientras pesaba la harina, sus ojos no dejaban de escudriñar a Elara. «Veo que no ha perdido el tiempo en encontrar reemplazos, Silas», dijo en voz lo suficientemente alta para que varios clientes la oyeran. La frase cayó en el aire como una piedra en un pozo. Elara sintió que la sangre se le retiraba del rostro. Silas no respondió. Simplemente dejó caer las monedas. Sobre el mostrador, con un ruido seco, agarró los sacos con una brusquedad contenida y se dirigió a la puerta, indicándole a Elara con un gesto de la cabeza que lo siguiera. No la defendió, no la miró, simplemente lo sacó de allí, como si huyera de un fuego. El viaje de vuelta al rancho se hizo en un silencio sepulcral. El traqueteo de las ruedas era el único sonido que rompía una quietud cargada de humillación. Elara miraba el paisaje pasar, los árboles desnudos y la tierra gris, y sentía que eran un reflejo de su propia alma. Había sido marcada, etiquetada. Ya no era solo la viuda estéril, sino la mujer que vivía con el viudo, una figura de escándalo y especulación. Silas, por su parte, conducía con una furia silenciosa. El juicio del pueblo no era solo contra ella, era una profanación de su luto, una intrusión en su dolor privado. Se sentía expuesto y vulnerable y culpaba a la presencia de ella por haber atraído esa atención no deseada. El rancho, su refugio, de repente se sentía menos seguro. Esa noche, la atmósfera en la cabaña era irrespirable. Después de acostar a Lina, Elara se sentó en la mecedora junto al fuego, la misma que había pertenecido a María. Era la primera vez que se atrevía a hacerlo. El suave balanceo era un consuelo, un pequeño respiro en un día asfixiante. Silas entró, la vio allí y se detuvo en seco. Su rostro se ensombreció, una nube de dolor y rabia cruzando sus facciones. Para él, esa imagen era una profanación, una usurpadora sentada en el trono de su reina. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Se dio la vuelta y salió de la cabaña, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Elara se quedó inmóvil, el balanceo de la silla deteniéndose bruscamente, el calor del fuego de repente insuficiente para quitarle el frío que se le había metido en los huesos. Ella entendió. Se levantó de la silla como si quemara y se retiró a su rincón, al pequeño catre que era su único espacio privado. Allí, oculta en la penumbra, sacó de su baúl el pequeño sonajero de madera que su difunto esposo había tallado. Lo apretó con fuerza en su mano, la madera lisa y gastada un ancla en su mar de soledad. Era el símbolo de todo lo que había perdido y ahora el recordatorio de por qué tenía que aguantar. El dinero. Necesitaba el dinero para recuperar la granja de sus padres, el único lugar en el mundo donde sentía que aún pertenecía. El juicio de Silas, el desprecio del pueblo, todo era un precio que debía pagar. Cerró los ojos, aferrándose al sonajero como si fuera la mano de un ser querido, y reforzó la armadura alrededor de su corazón. Unos días después, Silas decidió que ella debía aprender a usar un rifle.
por si aparecen lobos o un extraño con malas intenciones mientras estoy fuera», dijo con su habitual tono práctico. La llevó a un claro detrás de la cabaña y le entregó la pesada arma. El metal estaba frío contra sus manos. Él se colocó detrás de ella para corregir su postura, sus manos callosas cubriendo las suyas para ajustar el agarre. Por un instante, la cercanía de su cuerpo fue abrumadora. Sintió el calor que emanaba de él, el olor a tierra y a sudor. Pero su toque era impersonal, el de un instructor enseñando a un recluta. No había calidez, solo funcionalidad. «Dispara cuando te diga», ordenó. Su voz un murmullo grave cerca de su oído. El estruendo del disparo la hizo estremecerse y la distancia entre ellos volvió a ser tan vasta como el cielo de Montana. El invierno se aferró a las montañas con garras de hielo y con él llegó la enfermedad. Una noche, Lina empezó a arder en fiebre. Su llanto, normalmente fuerte, se convirtió en un gemido débil y lastimero que partía el alma. El pánico se apoderó de Silas, un miedo helado que le recordaba demasiado a la noche en que perdió a María. Pero el Ara actuó con una calma asombrosa. Preparó compresas frías, hirvió hierbas para hacer una infusión y pasó horas acunando a la bebé, susurrándole canciones de cuna con una voz suave y constante. Silas la observaba impotente, sintiéndose un extraño en su propia casa, mientras ella luchaba por la vida de su hija con un conocimiento ancestral que él no poseía. Pasaron 2 días y 2 noches sin apenas dormir, trabajando juntos en un silencio tenso, unidos por un miedo compartido. Él mantenía el fuego vivo, traía agua fresca del pozo helado y preparaba caldos que la niña apenas probaba. Ella no se apartaba de la cuna, cambiando las compresas, limpiando el pequeño rostro sudoroso, hablándole a la bebé, como si sus palabras pudieran anclarla a la vida. No había roles de patrón y empleada, solo 2 personas luchando contra la oscuridad. En la quietud de la tercera madrugada, mientras una nevada silenciosa cubría el mundo exterior, la fiebre finalmente cedió. Lina respiraba tranquila, su pequeño pecho subiendo y bajando con regularidad. En ese momento, agotados y aliviados, sus miradas se encontraron a través de la penumbra de la habitación. Por primera vez no había barreras, ni recuerdos, ni deudas, solo un profundo y compartido alivio. Vieron en los ojos del otro el mismo cansancio, el mismo miedo superado, la misma gratitud silenciosa. Fue un instante de conexión pura, tan frágil como un copo de nieve. Silas sintió un impulso de decir algo, de reconocer el papel de ella, de admitir que sin ella habría perdido a su hija. Pero el amanecer llegó, y con la luz del día, las viejas murallas volvieron a levantarse. La vulnerabilidad de la noche era un lujo que un hombre como él no podía permitirse a la luz del sol. A la mañana siguiente, la distancia entre ellos era mayor que nunca. La intimidad forzada por la crisis había sido demasiado para Silas. Se sentía expuesto, como si ella hubiera visto una debilidad en él que no quería que nadie viera. Se volvió aún más huraño y distante. Después de hacer sus tareas matutinas, cogió sus herramientas y se fue a reparar una sección de la cerca en el extremo más alejado de la propiedad, un trabajo que no era urgente, pero que le proporcionaba una excusa para estar solo, para poner kilómetros de tierra entre él y la mujer que había salvado a su hija. El Ara lo vio marchar, una figura solitaria contra la nieve, y entendió que la pequeña tregua había terminado. El breve puente que se había tendido entre ellos durante la larga noche se había derrumbado. Con la llegada de la primavera, la ansiedad de el Ara crecía. El deshielo significaba que los caminos volverían a ser transitables, y el plazo de 6 meses que le había dado, su cuñado se acercaba peligrosamente. Cada noche, a la luz de una vela, contaba las pocas monedas que había logrado ahorrar,
una suma ridícula que no llegaba ni a una fracción de lo que necesitaba. Su desesperación era una corriente subterránea que teñía todos sus actos. Empezó a comer menos, a remendar su propia ropa hasta que era más hilo que tela, todo para ahorrar un centavo más. Miraba las vastas tierras de Silas, tan ricas y productivas, y sentía la amarga ironía de su propia pobreza. Estaba rodeada de abundancia, pero nada de eso le pertenecía. Silas notó su comportamiento, pero lo malinterpretó por completo. Veía su frugalidad y su mirada a menudo perdida en la distancia y lo interpretaba como un deseo de marcharse. Creyó que estaba ahorrando para comprar un billete en la primera diligencia que pasara, para dejarlo a él y a Lina tan pronto como el tiempo lo permitiera. El miedo a un nuevo abandono, a perder la estabilidad que ella, a su pesar, había traído a su hogar, se convirtió en una sospecha agria. Empezó a observarla con desconfianza, buscando señales de su inminente partida. Cada vez que ella miraba hacia el camino, él sentía una punzada de pánico y resentimiento. No se le ocurrió que ella pudiera estar luchando por quedarse en algún lugar, no por huir de él. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía las montañas de tonos púrpuras y anaranjados, la encontró de pie junto a la ventana, mirando hacia el este en dirección a Ohio. La expresión de su rostro era de una nostalgia tan profunda que a Silas se le encogió el corazón. Las palabras estuvieron a punto de salir de su boca. Quería preguntarle en qué pensaba, qué anhelaba, si era feliz allí. Quería, por un momento, romper el silencio que los asfixiaba, pero el miedo a la respuesta lo paralizó. ¿Y si ella le decía que odiaba ese lugar, que lo odiaba a él, que solo estaba esperando la oportunidad de escapar? El riesgo era demasiado grande. En lugar de hablar, se acercó a la chimenea y añadió un tronco al fuego. El crepitar de la leña al arder fue su única respuesta, un gesto que hablaba de supervivencia y calor, pero no de consuelo. La tensión llegó a un punto insostenible con la visita de un mercader ambulante, un hombre hablador que traía noticias de otras partes del territorio. Mientras intercambiaba pieles por sal y azúcar, habló de familias que se mudaban, de tierras que se vendían y de la diligencia que reanudaría su ruta regular en un par de semanas. Para Silas, cada palabra era un martillazo que confirmaba sus peores temores. Para Elara era el tic-tac de un reloj que se aceleraba. El mercader se fue, dejando tras de sí un silencio aún más denso, lleno de todo lo que no se atrevían a decir. La posibilidad del cambio, de la partida, flotaba en el aire de la cabaña como polvo en un rayo de sol. Esa noche, una tormenta se formó sobre las cumbres, un presagio oscuro y violento. El viento aullaba alrededor de la cabaña, sacudiendo las ventanas como si quisiera entrar. El sonido era un eco de la agitación que ambos sentían por dentro. El aislamiento que los había unido a la fuerza ahora se sentía como una celda, una presión a punto de estallar. Silas observaba a Elara mecer a Lina, que dormía plácidamente ajena a la tormenta exterior e interior. La imagen era la de una familia, una ilusión tan hermosa y frágil que le aterrorizaba. Sabía que no podía seguir así, viviendo en ese limbo de sospecha y silencio. Mientras los relámpagos iluminaban la habitación, en breves destellos, revelando sus rostros tensos, Silas tomó una decisión. No podía soportar otra pérdida. No podía vivir esperando a que ella se fuera. Tenía que saber la verdad, aunque ésta lo destrozara. La miró, preparándose para hablar por primera vez, para derribar los muros él mismo. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, el ladrido frenético de su perro en el exterior anunció la llegada de un jinete que se acercaba a la cabaña en mitad de la noche y de la tormenta, y, en el fondo de su corazón, ambos supieron con una certeza helada que quienquiera que fuese,
traía consigo el final de su frágil y silenciosa tregua. La puerta se abrió con un crujido que fue ahogado por el aullido del viento. En el umbral, recortado contra la noche violenta y la lluvia torrencial, se erguía un hombre. No era un vecino buscando refugio, era el cuñado de Elara, su rostro una máscara de impaciencia empapada, sus ojos brillando con una codicia fría que no tenía nada que ver con el temporal. Silas sintió un instinto primario de protección, como si la mera presencia de aquel hombre amenazara con contaminar el frágil santuario que, a su pesar, había comenzado a reconstruir. Se mantuvo firme en la puerta, su cuerpo un escudo entre la tormenta de fuera y la quietud de dentro. Pero el hombre lo apartó con un empujón insolente y entró, llevando consigo el olor a tierra mojada y a problemas. El aire en la cabaña se volvió denso, pesado, cargado de una electricidad que presagiaba el estallido de un relámpago. El hombre, cuyo nombre Silas nunca se había molestado en aprender, recorrió la estancia con una mirada despectiva, sus botas embarradas manchando la madera limpia del suelo. Sus ojos se detuvieron en Elara, que se había puesto de pie junto a la cuna de Lina, su cuerpo rígido como una vara. Una sonrisa torcida se dibujó en los labios del cuñado, una mueca que no contenía ni una pizca de amabilidad. Ignoró a Silas por completo, como si no fuera más que parte del mobiliario. Su atención estaba centrada únicamente en ella, la pieza de su juego que había venido a reclamar. Elara no apartó la mirada. Lo enfrentó con una dignidad silenciosa que parecía enfurecerlo aún más. Una pequeña llama de desafío en medio de la oscuridad que él traía consigo. La tensión era una cuerda a punto de romperse, y la pequeña Lina, sintiendo la agitación, se removió en su sueño. 6 meses, dijo el cuñado, su voz resonando en el pequeño espacio, áspera y fuerte, diseñada para humillar. El plazo se ha cumplido, Elara. ¿Tienes el dinero o vienes conmigo? No intentó bajar la voz. Quería que Silas lo oyera todo, que entendiera la naturaleza del trato, que supiera que la mujer que cuidaba de su hija no era más que una deuda con patas, una mercancía cuyo tiempo se había agotado. Lanzó una bolsa de lona vacía a los pies de ella, un gesto cruel que subrayaba su demanda. El sonido sordo de la tela al golpear el suelo fue como un martillazo, sentenciando el final de la tregua que el invierno les había concedido. Elara se estremeció, pero mantuvo la barbilla en alto, su orgullo la única armadura que le quedaba. Ella dio un paso al frente, sus manos apretadas en puños a los costados. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro, pero firme. «Necesito más tiempo, Jedediah, solo un poco más». No suplicó, sino que razonó, como si hablara con un hombre sensato y no con la bestia que tenía delante. No se atrevía a mirar a Silas, la vergüenza quemándola por dentro, una brasa ardiente que le impedía respirar. Sentía su mirada clavada en su espalda y se imaginaba el desprecio que debía de sentir por ella en ese momento. Toda la frágil normalidad que había construido, cada gesto de cuidado, cada momento de paz silenciosa, se estaba desmoronando bajo el peso de la cruda realidad de su situación. Era, y siempre había sido, una mujer vendida. Jedediah soltó una carcajada seca y sin alegría. «El tiempo es dinero, cuñada, y la granja de tus padres no va a esperar eternamente». Con esa frase, el secreto de Elara quedó al descubierto, expuesto bajo la luz cruda de la lámpara de aceite. No era solo su libertad lo que estaba en juego, sino el último vestigio de su herencia, el único lugar en el mundo que alguna vez había llamado hogar. Silas escuchó, y la revelación lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. De repente, todo cobró sentido. Su frugalidad casi desesperada, su mirada perdida en la distancia, la forma en que contaba sus escasas monedas por la noche. No estaba ahorrando para huir de él, estaba luchando por volver a casa.
Un sentimiento desconocido y agudo, parecido a la culpa, se abrió paso a través de la coraza de Silas. Había juzgado mal cada uno de sus silencios, cada una de sus tristezas. La había visto como una intrusa, una extraña que amenazaba su duelo, cuando en realidad era una mujer luchando una batalla solitaria y desesperada, de la que él no había sabido nada. La observó, de pie frente a su verdugo, y por primera vez no vio a la mujer que le habían impuesto, sino a Elara. Vio su fuerza, su resistencia silenciosa, su dignidad inquebrantable frente a una humillación que habría destrozado a cualquiera, y sintió una oleada de respeto tan profunda que lo tomó por sorpresa. Un respeto que se estaba convirtiendo rápidamente en algo más. Jedediah, disfrutando de su poder, decidió clavar la última daga. Se acercó a ella, su aliento apestando a whisky barato. Además, seamos sinceros, siseó. Su voz, cargada de veneno. Eres una mujer estéril, inútil para un hombre de verdad. ¿De qué le sirves a este ranchero? ¿Crees que te querrá aquí cuando yo le cuente a todo el condado que te vendí como a un caballo cojo? Cada palabra fue un golpe calculado, diseñado para aniquilarla, para recordarle su supuesto fracaso como mujer, la herida que nunca había dejado de sangrar. La palabra estéril quedó flotando en el aire de la cabaña, un insulto tan brutal y definitivo que pareció robar todo el oxígeno de la habitación. Elara se tambaleó como si la hubiera abofeteado. El último atisbo de color desapareció de su rostro, dejándola pálida como la cera. Sus ojos, antes desafiantes, se llenaron de un dolor tan antiguo y profundo que Silas sintió que podía verlo físicamente, una grieta que le partía el alma. Fue un instante de devastación total, el momento en que una persona se rinde, cuando el peso del mundo finalmente se vuelve demasiado para soportar. Se encogió sobre sí misma. Un gesto de autoprotección, como si intentara hacerse lo más pequeña posible para desaparecer. En ese momento, Silas supo que no podía seguir siendo un espectador. El silencio ya no era una opción. Con una calma que contrastaba violentamente con la tormenta de fuera y la de dentro, Silas se movió. No hubo un grito de rabia ni un movimiento brusco. Simplemente dio 2 pasos largos y se interpuso entre Jedediah y Elara. Su estatura, su sola presencia, pareció llenar la habitación. Un muro de granito, silencioso e inamovible. No la tocó, no la miró, pero su acción fue la declaración más poderosa que podría haber hecho. La estaba protegiendo, la estaba reclamando. Estaba trazando una línea en la tierra de su hogar, y Jedediah estaba en el lado equivocado. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. El depredador se había encontrado de repente con un obstáculo que no había previsto. Silas fijó sus ojos en los de Jedediah. Su voz, cuando finalmente habló, era baja y grave. El sonido de la roca, rozando la roca, pero resonó con una autoridad absoluta que hizo vibrar el aire. «Esta es mi tierra», dijo, cada palabra medida y pesada. «Y esta es su casa». Hizo una pausa, dejando que el significado de sus palabras se asentara. «Lárgate de aquí, y no vuelvas nunca más». No era una sugerencia ni una amenaza. Era una orden, un decreto inmutable emitido por un hombre que era dueño de cada brizna de hierba y cada rincón de sombra de aquel lugar. Había elegido su bando. Había elegido proteger la dignidad de ella por encima de su propia reputación. Jedediah, un matón acostumbrado a intimidar a los débiles, se vio superado. Intentó farolear, hinchar el pecho y soltar una bravata, pero la mirada de Silas no flaqueó. En los ojos del ranchero vio algo que no esperaba, una determinación fría y letal, la misma que usaba para enfrentarse a un lobo o a una ventisca. No había ira, solo una certeza inquebrantable. El cuñado entendió que no había nada que pudiera decir o hacer para cambiar la decisión de aquel hombre.
Había perdido el control de la situación, había perdido su pieza de cambio. La partida había terminado, y él no era el ganador. Derrotado, Jedediah escupió en el suelo de madera, un último gesto de desprecio impotente. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió trompicando hacia la tormenta, cerrando la puerta con un portazo que sacudió la cabaña. El sonido de su caballo al galope se desvaneció rápidamente, engullido por el rugido del viento y la lluvia. Dentro, el silencio que quedó era profundo, casi sagrado. La tormenta exterior seguía rugiendo, pero la tormenta interior se había calmado. La amenaza se había ido, pero había dejado tras de sí un paisaje emocional completamente alterado, lleno de verdades expuestas y decisiones irrevocables. Sin mirar a Silas, con los hombros caídos por el peso de la vergüenza y el alivio, el ara se dirigió a su pequeño catre. Con movimientos lentos y mecánicos, como si fuera un autómata, comenzó a doblar sus escasas pertenencias y a meterlas en su baúl raído. Daba por hecho que, ahora que su humillante secreto había sido revelado, su tiempo allí había terminado. No podía esperar que él la quisiera después de aquello. Se preparaba para marcharse, para enfrentarse de nuevo al mundo sola, sin hogar y sin esperanza. Era su forma de devolverle la dignidad que él le acababa de conceder, liberándolo de la carga de su presencia. Silas la observó en silencio, y un dolor agudo le oprimió el pecho. Vio su resignación, su aceptación silenciosa de un destino que creía merecer, y supo que no podía permitirlo. Lentamente, se acercó al pequeño cofre de madera que descansaba junto a la chimenea, el lugar donde guardaba los pocos y preciosos recuerdos de María. Era un santuario, un lugar que no había permitido que nadie tocara desde su muerte. Con manos reverentes levantó la tapa. El olor a lavanda seca y a recuerdos llenó el aire. No buscaba un fantasma, buscaba un futuro. De dentro del cofre sacó un pequeño paquete envuelto en un trozo de tela de lino. Caminó hacia el ara, que seguía de espaldas a él, absorta en su triste tarea. No pronunció su nombre. No dijo una palabra, simplemente se paró detrás de ella y le tendió el paquete. Ella se detuvo, sintiendo su presencia, y se giró lentamente. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas, se posaron en el pequeño bulto que él le ofrecía. Eran las semillas de flores silvestres, las últimas que María había guardado con la intención de plantarlas en 1900. Primavera, un legado de vida, no de muerte. El ara entendió el gesto al instante. No era un pago, no era caridad, era una invitación. Era la promesa de una primavera, de un jardín, de un lugar donde crecer. Era Silas diciéndole, en el único lenguaje que conocía, que quería que se quedara, que echara raíces, que hiciera de ese rancho su hogar. Sus dedos temblorosos rozaron los de él al coger el paquete, y ese breve contacto, el primero que no era accidental o funcional, fue como una descarga eléctrica, un reconocimiento silencioso de todo lo que había cambiado entre ellos. Apretó las semillas contra su pecho, un tesoro más valioso que todo el oro del mundo. No se dijeron nada. En el corazón de la tormenta, su silencio, por primera vez, no era un abismo, sino un puente. La mañana siguiente, la tormenta había pasado. El aire olía a tierra limpia y a pino mojado, y un sol tímido se abría paso entre las nubes, bañando el valle en una luz pálida y nueva. El ara se despertó antes del amanecer, como siempre, pero algo en el silencio de la cabaña era diferente. Ya no era un silencio de distancia, sino de espacio compartido, de entendimiento. Sobre el alféizar de la pequeña ventana de la cocina había colocado el paquetito de tela. Las semillas, a la luz del alba, parecían pequeñas promesas dormidas. Silas entró del establo, con el olor a heno y a frío pegado a la ropa. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo sonrisas ni palabras.
Él simplemente asintió, un gesto casi imperceptible, y se sentó a la mesa. Ella le sirvió el café como cada mañana, pero ese día el vapor que ascendía de la taza no parecía trazar una barrera entre ellos, sino tejer un hilo invisible, uniendo las dos soledades en una sola quietud. La rutina era la misma, pero el mundo había cambiado por completo. Unas semanas después, cuando la tierra se ablandó lo suficiente como para acoger nueva vida, el ara tomó las semillas. No dijo a dónde iba, simplemente se puso su chal más grueso y salió de la cabaña con el pequeño paquete apretado en la mano. Silas la vio desde el corral y supo. La vio caminar con paso firme y decidido, no hacia el camino que llevaba fuera del rancho, sino hacia la colina, hacia el pino solitario que vigilaba la propiedad. No la siguió de inmediato. Le dio su espacio, entendiendo que aquel era un peregrinaje que ella debía hacer sola. Se quedó allí, con una herramienta en la mano, observando su pequeña figura ascender la ladera, un punto de color y propósito contra la inmensidad del paisaje. Vio cómo se arrodillaba junto a la tumba de María, no como una usurpadora, sino como alguien que venía a ofrecer un tributo de vida. Y en ese momento, el último fantasma de resentimiento que quedaba en su corazón se desvaneció, arrastrado por la brisa de la primavera. El ara no rezó. No sabía qué palabras decir. Simplemente abrió el paquetito y dejó que las pequeñas y oscuras semillas cayeran de su palma a la tierra removida. Con sus propios dedos las enterró suavemente, una a una, alrededor de la sencilla cruz de madera. Era un acto de paz, un pacto silencioso entre la mujer que se había ido y la mujer que se había quedado. No estaba borrando el pasado, estaba plantando un futuro junto a él. Cuando terminó, se quedó de rodillas un momento más, con la mano apoyada sobre la tierra fresca. Fue entonces cuando sintió una presencia a su espalda. No se sobresaltó. Al girarse, vio a Silas de pie a unos pasos de distancia. En sus manos no traía flores, sino un pequeño cubo de madera lleno de agua del arroyo. Se acercó y, sin decir nada, regó con cuidado la tierra donde ella acababa de sembrar. Juntos, en silencio, cuidaron de aquel pequeño jardín de promesas sobre la colina, uniendo sus duelos en una sola esperanza. El verano llegó, y con él las flores. La ladera bajo el pino se cubrió de un tapiz de colores silvestres, azules, amarillos y rojos, que danzaban con el viento. Se convirtieron en el lugar favorito de Lina, que ya gateaba y empezaba a dar sus primeros pasos torpes entre las flores, sus risas infantiles llenando el aire. El pueblo de Red Creek seguía susurrando, pero sus palabras ya no tenían poder para herirlos. Silas y el ara habían construido su propio mundo en aquel rancho, un mundo gobernado por el trabajo compartido, las miradas que lo decían todo y el sonido de la risa de una niña. Una tarde, sentados en el porche, vieron cómo el sol se ponía tras las montañas. Lina dormitaba en una pequeña cuna que Silas había construido junto a la mecedora. El ara estaba remendando una de las camisas de la niña. Él simplemente observaba el horizonte. No se tocaban, pero sus sillas estaban lo suficientemente cerca como para que el calor de uno llegara al otro. Habían encontrado su hogar. Aquella fue su justicia. No hubo venganzas ni discursos. La justicia en la frontera rara vez hacía ruido. Era silenciosa y tenaz, como la hierba que crece entre las rocas. La justicia para el ara no fue recuperar la granja de sus padres, sino encontrar un lugar donde su corazón pudiera por fin echar raíces y florecer. La justicia para Silas no fue olvidar a María, sino aprender que el amor podía tener más de una estación, que un corazón roto podía seguir latiendo y dando cobijo. No se dijeron «te quiero» con palabras, porque en su mundo el amor no se decía, se demostraba.
se demostraba en un plato de comida caliente, en una cerca reparada, en un jardín de flores silvestres plantados sobre una tumba. Y así, dos almas, rotas, unidas por la necesidad, encontraron en el silencio no el vacío, sino el lenguaje más honesto para construir una familia. La vida, a su manera dura y hermosa, había seguido adelante.